Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Ilustres Visitantes, Traducción y Presencia en la Tradición Literaria en Español. Un programa que pretende situar en el centro de la diana de nuestra cultura la imprescindible labor de los traductores. Ellos son los responsables de verter a nuestro idioma las mejores obras de la poesía universal y, en este sentido, faros para nosotros, los lectores. Aunque no solo para los lectores, desde luego, también para los escritores que se alimentan, además de en su tradición inmediata, en las obras maestras de otros idiomas. Este ciclo, por tanto, abarca una doble temática. ¿Cuál es el proceso por el que un traductor transforma una propuesta poética de otro idioma en un artefacto que funcione estéticamente en español? ¿Y cuál es el peso que esas traducciones han tenido en la formación literaria de nuestros autores? Si la primera de estas sesiones estuvo dedicada a la obra poética de Eliot, uno de los grandes poetas del siglo XX, en esta ocasión nos centramos en una de las líricas más importantes de la antigüedad, en la poesía de Safo. Para ello, en esta ocasión, contamos con la presencia de Aurora Luque y Juan Manuel Macías. Bienvenidos, traductores y poetas que nos hablarán sobre los retos, las peculiaridades y los hallazgos a los que se enfrentaron al verter la poesía de Safo a nuestro idioma. Aurora Luque es reconocida poeta, además de traductora, con libros como Personal y Político, publicado en Vandalia en 2015, o La siesta de Epicuro, premio Generación del 27, publicado en Visor en 2007. Ha realizado recientes antologías de la poesía griega, como Aquel vivir del mar, El mar en la poesía griega, publicado en Acantilado, editorial, donde también recopiló los poemas de Safo. Y Juan Manuel Macías ha editado y traducido las poesías de Safo para DVD Ediciones en 2007 y a otros poetas griegos como María Polidouri, con el que obtuvo el premio de la Sociedad Griega de Traductores de la Literatura, la mejor traducción de una obra griega contemporánea en 2013. En sus últimos libros de poemas podemos mencionar Cántigas y cárceles o el libro de prosas y ensayos Sucede en la voz de otros, ambos editados en Isla de Síltola en 2011 y 2015. Gracias a los dos por estar aquí esta tarde con nosotros y gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, pues voy a empezar. Pues en primer lugar quería dar mi agradecimiento al Instituto Cervantes por concederme el honor de estar aquí con todos ustedes hablando de Safo y especialmente junto a mi amiga y admirada poeta Aurora Luque, con quien tanto quiero a Safo, por así decirlo. Y yo creo que podríamos empezar ambos, tal vez hablando un poco de nuestra historia personal con la poesía de Safo y cómo llegamos a la poesía de Safo y cómo decidimos, o en un momento dado de nuestra vida decidimos traducirla o verterla a nuestra lengua. Si te parece bien, pues en mi caso, y yo creo que con el caso de Aurora, pues también, pues Safo es una pasión, como la propia poesía, y la poesía en el sentido más estricto y etimológico del término es pasión, es algo que nos sucede. No sucede siempre, pero sucede. Mi primer contacto con la poesía de Safo fue en los tiempos ya bastante lejanos de la carrera, cuando yo apenas conocía el griego antiguo, lo podía leer pues, medianamente mal, y encima además leyéndolo en la pronunciación escolar que desde hace mucho tiempo se impone pues, por tradición a la hora de enseñar el griego antiguo, ¿no? Es una pronunciación que se llama la pronunciación erasmiana, que estableció Erasmo de Róterdam, bueno, es una pronunciación, de alguna forma hay que pronunciarlo, pero sabemos que ni por asomo el griego antiguo sonaba así, de hecho no sabemos cómo sonaba. Para mí Safo pues era un nombre muy nebuloso, pues sí, flotaba o gravitaba, todavía no
no había llegado a agredirme demasiado la famosa cuestión sáfica, el nombre de la famosa poetisa o poeta de Mitilene. Algunos fragmentos sí que conocía, sobre todo pues por la estupenda. Yo creo que para muchos pues, ha sido un libro del que hemos bebido con mucho placer, aquella antología de la lírica griega de García Gual. Sí, no era un personaje desconocido para mí. Sin embargo, para mí descubrir a Safo y cómo la descubrí en un momento dado fue una revelación que casi me descubrió un poco la poesía en un sentido sonoro, por así decir, ¿no? Hasta entonces, pues la poesía para mí no dejaba de ser un género literario más, ¿no? Pero hay veces en que uno tiene que alejarse lo suficiente para poder tener una perspectiva y poder ver algo en su justa forma. Y claro, mi alejamiento fue el alejamiento del bárbaro que está escuchando una poesía, unos sonidos que no comprende, apenas comprende, pero que de alguna manera se lo están diciendo todo. Por un azar, no me acuerdo exactamente el contexto, leí una estrofa de un fragmento de Safo que leeremos aquí, en el que Safo está hablando de Anactoria ausente y la está comparando, pues es la famosa, bueno, muchos se ha hablado del Priamel con los carros de los lidios, etcétera, pero era esa estrofa final, que no es realmente la estrofa final, pero así el azar ha querido que sea la estrofa final. Y yo la leí en griego tal cual me habían enseñado a mí a leer el griego. Ese tasquebolo in manera tontevama camaruj malam proniden prosopo, realmente sentí eso que en griego moderno, esa palabra tan física que se llama natrigila, que es como aquí tenemos una traducción que no está a la altura, que es carne de gallina, ¿no? Ese amarugma para hablar del rostro de Anactoria, una palabra absolutamente maravillosa, es una palabra que ya la propia palabra lo dice todo. Entonces, casi en ese momento es como si de repente Safo me estuviera incluso regalando la poesía, en el sentido de que la poesía es más un idioma, es decir, es un arte del idioma más que del lenguaje. Es decir, Safo no me estaba hablando a la lógica, no me estaba disertando un teorema. Luego, con el tiempo, claro, naturalmente uno traduce, y traducir también significa ir al significado de las palabras. Pero era ese momento maravilloso en que estás entendiendo la poesía como lo que realmente pudo ser en la época de Safo, incluso antes de Safo, ¿no? Es decir, una época totalmente anterior a la literatura, en que la poesía, como de modo con la Odisea, era danza, era música, era algo somático, algo que está íntimamente relacionado con el cuerpo y sus pulsaciones. Tal vez 20 siglos de tradición escrita quizás nos han ensordecido demasiado. Han ensordecido, como no, la poesía de Safo. Ahora la poesía de Safo son papiros escritos, gracias a los dioses que los tenemos, pero era ese sonido, ¿no? ese volver otra vez a la poesía como voz. Y bueno, pues a partir de entonces no fue una cosa de decir, vaya, qué emoción he sentido, pues ahora mismo voy a traducir a Safo. Fue una cosa muy gradual, pero sí fue una poeta o poetisa a la que siempre he estado muy, no sé, muy ligado con lecturas, y para mí traducirla, que fue un proceso lento, pues muchas de los fragmentos que traduje pues todavía estaba haciendo la carrera de filología clásica, pues era una forma de intentar contagiar o intentar compartir una pasión. Y como he dicho más de una vez, cuando uno tiende a perder la fe en la poesía, Safo es casi la tabla de salvación, ¿no? Es decir, más allá del mito de Safo, para mí Safo es equivalente a la poesía, como lo más puro y lo más, por qué no decirlo, sagrado. Y
y le paso la palabra a Aurora para que nos hable también de su periplo. Buenas tardes. Yo también quiero empezar dando las gracias al Instituto Cervantes por acogernos aquí, por acoger a Safo y al público presente que ha tenido la deferencia de venir, de acompañarnos. Bien, yo quisiera comenzar con una cita de Litis que incorporé a mi edición y que dice así: que se me perdone si hablo de Safo como de una contemporánea. En la poesía, como en los sueños, no envejece nadie. Creo que Litis lo dice mejor de lo que yo pudiera explicar, esa sensación de juventud, esa sensación de sagrado, de estar tocando la poesía pura, no pura en un sentido de pureza religiosa, sino verdaderamente de intensidad quizás y de tersura. En ese sentido también entiendo la poesía de Safo. Para mí llegar a Safo tuvo hay dos inquietudes en la raíz de ese movimiento que me lleva a traducir a Safo. Primero, mi propia inclinación hacia la poesía, que fue clara y temprana. Y luego también un preguntarme, también muy temprano, antes de que estuviera en el ambiente como está ahora, un preguntarme por la poca presencia de mujeres en el mundo de la poesía. En cuanto a lo primero, en cuanto supe que iba a dedicar mi vida a la literatura de una manera o de otra, quise estudiar, quise conocer, quise prepararme, quise buscarla en los orígenes. Yo pensaba estudiar filología hispánica, pero supe que tenía que hacer primero filología clásica para entender la poesía tal y como, por lo menos en Europa y Occidente, le podemos dar un momento de comienzo, aunque claro, todos sabemos que hay otros lugares y otras cunas. En Granada, en el departamento de griego, encontré los líricos griegos de Ferraté, de Juan Ferraté. En Seix Barral, entonces, era imposible comprar ya ese volumen, lo fotocopié. Ahí me sedujo ya esa franqueza, ese refinamiento del eros sáfico, la manera de decir lo esencial, del modo más terso y más intenso, y sobre todo que Safo era, y me pareció entonces, y lo sigo pensando, es única. No se parece a ningún poeta en sus audacias. Cada poema es una audacia irrepetible, además es inimitable. Es la primera y es lo que quería Tucídides para la historia, ¿no? Una adquisición para siempre, ¿no? Empecé a traducirla entonces para mí propia, en fin, de manera privada, en tercero y cuarto de la carrera, y fue un antídoto contra las clases de textos griegos en cuarto que nos impuso un catedrático un poco olvidable que nos tuvo todo el año traduciendo a Diodoro de Sicilia, porque tenía un proyecto que encima ni siquiera salió después. Entonces, claro, contra Diodoro, Safo. La propuse 4 años después de acabar, aparte de que me alimentaba, no solo contra Diodoro, pero creo que si no me podría haber aburrido de la parte académica de mis estudios, ¿no? de esa carrera de filología. A la editorial Hiperión, en el año 89, le envié a Jesús Munarriz mis versiones, y recuerdo que fue un 12 de julio de 1989, a la vuelta de mi primer viaje a Grecia. Acababa de tener también mi primer sueldo de profesora. A la vuelta tenía una carta de Jesús Munarriz que decía que ya se la acaba de firmar Juan Manuel Rodríguez Tobal, que también podría estar aquí porque es un magnífico traductor de Safo. Acaba de firmar el contrato con él. Lo pasé bastante mal. Publiqué algunos fragmentos, algunos poemas de Safo dentro de la antología Los dados de Eros, antología de poesía erótica que apareció en el año 2000, y en los años 90 es curioso porque con unas amigas, profesoras y traductoras, Obdulia Castillo y María López Villalba,
llevamos por la provincia de Málaga algo muy sáfico, una especie de espectáculos trilingües. Leíamos poemas en mi traducción, y en griego antiguo y en griego moderno. Y lo llevamos a institutos, a escuelas de idiomas, incluso a una tetería, a un congreso de filósofos que hubo en Marbella, en fin, por distintos. Esa manera oral de decir a Safo también, aquella etapa fue muy, muy jubilosa. De aquella etapa procede estos papillos de Malaca, que son pues de papel hecho a mano. Uy, no lo puedo abrir. Sí, papel hecho a mano. Aquí yo creo que está mi primera, en fin, el poema, el 31, en un papel hecho a mano, que asistimos a la confección del papel, el fragmento 31, en las tres versiones. Bueno, divertimentos de la juventud. En 2003 propuse a la editorial Acantilado, a Jaume Valcorba, yo ya que había tardado 20 años en terminar mi traducción, bueno, antes de 2003, en 2003 fue cuando ya firmé el contrato. Yo ya pensé que voy a soñar, ¿dónde quiero que aparezca mi traducción? Y me apetecía mucho, me gustaba mucho la editorial Acantilado. No conocía a Jaume Valcorba, no sabía ni qué, nunca supe hasta 2 años después ni siquiera qué aspecto tenía, pero me respondió a vueltas de correo, cosa que no hacen casi los editores, casi ninguno, Se hacen esperar unos cuantos meses y todo eso. Entonces, yo creo que es fue el caballero dentro de los editores, era una gentileza y una generosidad y un respeto a la tarea de los autores y traductores increíble, y la aceptó. Me dijo, recibí a alguien que hablaba en catalán, con acento catalán, de pronto me dijo, no lo sé imitar, esto lo tenemos que sacar. Al día siguiente de recibir me pareció un milagro. Safo estaba ahí detrás, seguramente favoreciendo aquello. Y una cosa que me da escalofrío todavía cuando lo recuerdo, cuando firmé el contrato en Barcelona, en enero de 2003, yo recuerdo que Jaume Valcorba tenía que irse, porque esa tarde a las 4 era el funeral de Joan Ferrater. O sea, la traducción que realmente a mí me había animado, en la que me enamoré, que me pareció como, claro, era de los líricos, y me parecía insuficiente la cantidad de Safo que había allí recogida, la que me animó a buscar más y más, y me dio un escalofrío. Pues eso, pensar que el destino, en fin, por supuesto, es inmejorable. La traducción de Ferrater es mítica, ¿no? Pero vaya, de alguna manera creo que ahí hubo algo mágico. Y en cuanto a la segunda inquietud de la que hablaba, la que me llevó a Safo también, ese preguntarme por la poca presencia de mujeres en el mundo de la poesía, esa fue una pregunta muy, como he dicho, muy temprana y además individual. No estaba en el discurso público, eran años 70, mediados, y surgió de un contraste familiar, algo vivido en la familia. En mi casa tuve la suerte de que me educaran dentro de un gran respeto por las inquietudes intelectuales. Mi madre y mi abuela, maestra de la escuela pública, eran grandes lectoras, entusiastas, muy atentas al uso del lenguaje, a la corrección, a la creatividad. Se practicaba y se hablaba del propio lenguaje, de lo correcto, lo incorrecto, las esdrújulas, todo eso lo hablaba. Era algo que era materia familiar. Y claro, al salir de ahí, yo me preguntaba qué había fallado, si mi hermana y yo éramos tan aplicadas, porque luego no encontrábamos tantas mujeres como hombres en los manuales de literatura, por lo menos. En fin, ¿qué pasaba ahí, ¿no? Y por otro lado, esa pregunta también me llevó a elegir un tema de tesina por mi cuenta. Yo no creo que, en fin, llevaba unas líneas de oratoria ática, a mis compañeros había una línea de trabajo, pero yo propuse directamente a José Luis Calvo Martínez, mi profesor en
no olvidable, memorable, en Granada, le propuse hacer esta tesina que, en fin, me pareció. Y la hice sobre la poesía compuesta por mujeres en la época clásica y helenística. Safo era demasiado y la dejé para después. La leí en 1987 y ahora se va a convertir en una antología al cabo de los años en Austral, ya también con algo de Safo, que va a sacar una serie de antologías de mujeres de todas las épocas. Y fue un proyecto que lo decidí por mi cuenta. A mí lo que no me gustaba de la universidad era que había que incorporarse a proyectos ya decididos y que buenos para un departamento, para conseguir medios y para hacer grandes ediciones colectivas, pero a mí es que lo que me gustaba era otra cosa. Entonces pues fui por libre y me quedé completamente fuera, pero vaya, he disfrutado mucho con mi aventura independiente. En fin, ahora estoy metida en la cuarta reimpresión, lo que iba a ser la cuarta reimpresión de Safo en acantilado, porque Safo se vende, es la poesía de Safo se vende relativamente para lo que se vende la poesía, y eso se va a convertir en una nueva edición completamente renovada y mucho más amplia, porque como saben han aparecido fragmentos, papiros nuevos, unos en 2004, otros editados en 2014, y además voy a incorporar, no son muy notables, no tenemos, si eso lo comento después, no tenemos poemas tan maravillosos como el de los síntomas de la pasión o el himno a Afrodita o el 16, el de la Priamela, ¿no? El de Dicen unos, que una escuadra, que leeremos ahora en nuestras versiones, pero sí, hay cosas muy interesantes y que nos ayudan a conocer bastante mejor a Safo. Así que por ese fue mi camino y aquí estoy con ustedes y con Juan Manuel. Bueno, yo sí que quería, al hilo de lo que comentabas, y solo un pequeño inciso, ya que hemos seguido caminos parejos a la hora de publicar a Safo, porque ambos hemos publicado en dos editoriales de Barcelona, tú en Acantilado y yo en DVD Ediciones, la editorial de Sergio Gaspar. A mí me pasó una cosa parecida, es decir, yo mandé mi original a DVD Ediciones porque era una editorial que me gustaba mucho, me parece que es una de las grandes editoriales de poesía que ha habido en España, pero sin conocer absolutamente a Sergio ni nada de dentro, y además con muy poca experiencia dentro del mundo editorial. Y que es verdad lo que dice Aurora, que para alguien que está empezando pues es muy difícil encontrar una carta vuelta de correo por parte del editor, incluso negándole la publicación. Es decir, es lo más normal es que los editores no te digan nada, ninguno. Y yo me acuerdo que en mi caso Sergio me llamó, pasó casi un año, yo ya me había olvidado de que se lo había mandado a Sergio, y me llamó al teléfono el día de Nochebuena a las 11 de la noche, diciendo que quería publicar a Sergio. Muy serio. Entonces, claro, pues era una cosa... y bueno, luego ya no sé si saben que DVD Ediciones es una editorial que cerró desgraciadamente, y hace poco pues una relativamente joven editorial de Madrid, la Oficina de Arte y Ediciones, pues me ofrecieron la posibilidad de hacer una reedición de mi versión, ¿no? Que salió hace poco en 2018, pues con algunos añadidos y correcciones. Bueno, pues si te parece, Aurora, yo creo que podríamos enfocarnos ahora un poco sobre nuestra idea acerca de lo que es traducir poesía, ¿no? Ya que hemos tenido la experiencia de traducir a Safo y viceversa, ¿no? Safo también nos ha traducido a nosotros muchas veces, ¿no? Cuando lo hemos traducido, pues si te parece, pues podríamos comentar un poco sobre estos temas, ¿no? En mi caso particular, yo he publicado tanto traducciones como poesía propia, y como autor no distingo
lo que es una traducción de lo que es un poema propio, en el sentido de que a ambos los quiero y a ambos, de alguna forma, tengo la obligación de firmar. Es decir, yo no me puedo escudar detrás de Safo, detrás de Cavafis, a quien he traducido también, o detrás de María Polidori, por el hecho de que como es una traducción, pues como yo soy el traductor, no, el traductor realmente es el que se tira sin red con su trabajo. Es decir, en el caso de la traducción, Safo ya hizo su parte, que es su poesía, pero es el traductor el que tiene que presentarse como un autor, ¿no? Y en este sentido yo creo que ahora vivimos una época, pues, una reflexión, no sé, que quizás que se ha impuesto una figura de un lector demasiado cosmopolita, que piensa que cree en algo que yo creo que es una superstición, que es la poesía universal, ¿no? Es decir, que se puede leer a Safo, se puede leer, yo qué sé, el Kalevala finlandés, se puede leer cualquier texto de poesía o de literatura, siempre y cuando esté traducido, ¿no? Como si fuera pulsar un resorte, este lector cosmopolita accede a cualquier otra traducción. Yo creo que eso en el fondo va en contra de lo que es la esencia de la poesía. Realmente la poesía es intraducible. La poesía, si se hace con el idioma, es intraducible. ¿Quién puede traducir la música? ¿Quién puede traducir una escultura? ¿Quién puede traducir una pintura? Yo soy de los que piensa que una traducción es ante todo, o ha de aspirar ante todo, a ser literatura en la lengua de llegada. Y un lector bien educado, que entra en una librería, por ejemplo, a pedir un ejemplar de la Odisea, un ejemplar de Safo, pues tendría que preguntar, ¿pero qué Ilíada quiere usted? ¿La de Segalay Estaleya, la de García Calvo, o qué Safo quiere usted? Porque no es lo mismo la Safo traducida por Aurora Luque, la Safo traducida por Ferraté, la Safo traducida por García Gualp o la Safo traducida por Rodríguez Tobal. Es decir, cada Safo es una lectura, es una obra. Es decir, uno no está accediendo a la poesía de Safo directamente. El traductor de poesía y de literatura no es invisible, no es transparente, no es ningún intermediario entre un código y un lector. Realmente a lo que está accediendo el lector es a la lectura que ha hecho ese traductor. Y en el fondo todo arte y toda poesía es eso, ¿no? Que es el arte sino traducción, es la reelaboración de algo que hemos visto y de alguna manera lo convertimos en otra cosa. Por eso cuando hablamos de la traducción, de las traducciones de Safo, yo creo que las traducciones de Safo, o las traducciones de Homero, las traducciones de Eliot o las traducciones de Cavafis, no deberían de estar en los anaqueles de literatura griega o de literatura extranjera, sino que deberían de estar en los anaqueles de literatura española. Es decir, una traducción tiene que formar parte de la literatura de la lengua de llegada, enriqueciéndola. Tenemos en nuestra lengua tenemos el caso de Fray Luis de León, realmente, ¿no? Dicho esto, es decir, partiendo del hecho de que una traducción es una lectura totalmente personal, decía mi amigo el poeta Eduardo Moga, que es una lectura extrema del original, realmente también es un proceso crítico. Yo creo que no hay proceso crítico más elevado en el sentido más estricto del término que una traducción. Es decir, más que una edición crítica, más que cualquier lastrar el texto con cualquier aparato crítico, etcétera, es la propia traducción la que conlleva mucha crítica. Y esa lectura totalmente personal e intransferible es la que nosotros estamos compartiendo con el posible lector. Es decir, que cuando yo me he planteado traducir, cuando yo me traducí a Safo, cuando he traducido a María Polidori, no lo he diferenciado mucho del hecho de escribir mi propia poesía. Es decir, es un proceso que también tiene su equipaje de misterio, y si a mí se me pregunta sobre una poética de la traducción o qué estrategias he seguido yo para traducir, pues realmente no acertaría a decirlo. Puedo hablar a toro pasado y hablar en un término mitológico, ¿no? Pues sí, esto lo hice así, pero probablemente seré infiel a cómo fue
o cómo fue el asunto. La cuestión es simplemente que sale una música y ese original que nosotros hemos leído, de alguna forma lo hemos intentado convertir en nuestra propia música, dentro también de nuestra propia tradición, porque nosotros estamos, al traducir a Safo al castellano, estamos asumiendo también una tradición poética, es decir, tanto Aurora como yo, pues ha dado la casualidad de que hemos traducido a Safo en un tipo de verso pues, castellano muy típico del siglo XX, una silva impar. ¿Y qué te parece si leemos ahora, antes de, bueno, cuando acabe esta parte, podríamos leer el mismo poema traducido en nuestras dos traducciones, vale, y luego pues, yo hablo, digo, para hacer una especie de, de intermedio, así como de publicidad, ¿no? No sé cuál podemos, el 31. El fragmento 31. Es muy fuerte, ¿no? Para empezar. Sí, ¿no? Venga, ¿lo hacemos? Pues empieza tú. No, te toca. Bueno, da igual, pero podemos, y luego, no sé, ¿te parece buena idea o quizá el himno? ¿Empezamos por el principio? Podemos empezar, si quieres, por el himno, ¿no? Uy, sí. Pero siempre, que es curioso, además, que es un poema que siempre tradicionalmente es el poema que siempre se utiliza como pórtico de la poesía de Safo, pero a lo mejor Safo probablemente nunca habría pensado en ese poema como prólogo, ¿no?, de su obra, pero da la casualidad, da el azar que funciona perfectamente como retrato de lo que es la poesía de Safo, y es el único poema que podemos llamar entero, además. Pues yo creo que podemos ilustrar lo que pensamos de la traducción con la lectura de los... Venga, empiezas y luego yo ya también... Bueno, voy a quitar las gafas porque de cerca no veo. De artificioso trono, inmortal Afrodita, hija de Zeus, trenza engaños, te ruego, con pesares y pena, no me rindas el ánimo, señora. Mas ven aquí, si ya en otra ocasión mi llamada al oírla desde lejos atendiste, y dejada la morada del Padre llegaste tras uncir el carro de oro, y te llevaban bellos, veloces gorriones hacia la tierra oscura, batiendo sin descanso sus alas desde el cielo por en medio del aire. Pronto vinieron y tú, la dichosa, sonriendo en tu inmortal semblante, preguntabas qué me pasaba esta vez y por qué de nuevo te llamaba, y qué es lo que más deseaba que ocurriese en mi corazón loco. ¿A quién persuado ahora para traer hasta tu amor? ¿Quién, Safo, te trata injustamente? Que si huye pronto te perseguirá, si regalos no acepta, ahora los dará, y si no te ama al punto te amará por más que ella no quiera. Acude a mí también ahora y líbrame de mis arduos desvelos, y todo cuanto mi ánimo ansía que se cumpla, cúmplelo, y sé tú misma mi compañera de armas. Muy bien. Pues vamos a ver. Inmortal Afrodita de polícromo trono, hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar y dejando la casa de tu padre, viniste, uncido el carro de oro. Veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato llegaron, tú, feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscarte. Si regalos no acepta, en cambio los dará. Y si no siente amor, pronto tendrá que amarte, aunque no quiera ella. Ven a mí, también hoy, líbrame de desvelos rigurosos y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo y sé tú misma mi aliada en esta lucha. En realidad jugamos con las mismas medidas, con la
Es muy difícil respetar incluso la estrofa sáfica, que en realidad la isosilabia permitiría el juego con el respeto es imposible. Bueno, no es imposible, hay quien lo ha logrado, pero a costa de sacrificar, ponen el altar al endecasílabo y al pentasílabo, pero sacrifica matices, porque el griego es una lengua mucho más comprimida, más concentrada. Claro. Y claro, las desinencias ya te hacen... Puedes prescindir de preposiciones, nosotros tenemos que ponerlas. Entonces es un reto. Y yo prefiero que no se pierda sustancia semántica a hacer un alarde métrico. Mi objetivo siempre ha sido algo que pienso que le gustaría a Safo y a cualquier otro poeta del pasado, que su poesía se siguiera leyendo como poesía. Es decir, que no se la prosifique, en el sentido de convertirla en algo prosaico, puede estar en prosa gráfica, pero no desprovista de poesía, que ellos quisieran seguir siendo poetas, y que se los reconociera. Por eso Safo dice que participa de las rosas de Pieria. ¿Por qué? Pues porque ella sabe que va a seguir siendo... su poesía va a seguir viva, o cree, además, de alguna manera acertó, ¿no? Lo sabía, por esos caminos misteriosos del tiempo y de la vida. Entonces, yo prefiero no sacrificar el matiz de un epíteto, aunque tenga incluso que extenderlo en la traducción. Hay una cosa que algunos en los testimonios, porque mi edición tiene... no solo los poemas, que en realidad es lo que apetece leer, pero creo que Safo, como es su figura, tú decías un cortejo de espectros o algo así, venías a decir, en realidad se ha ido multiplicando, tiene mucho de espejismo múltiple y de icono, y entonces quise adjuntar todos los testimonios antiguos, tanto en griego como en latín, para que cada lector y cada lectora saquen incluso fabriquen su propia biografía o su imagen propia de Safo. Pues uno de esos testimonios habla de la gracia, a la hora de definir las gracias de la poesía, y ponía como ejemplo a Safo, y venía a decir, no recuerdo ahora el autor, pero venía a decir que a veces la gracia, lo que hace que la poesía sea poesía, está en los mismos objetos. Entonces yo no puedo sacrificar un objeto, o cambiar un pájaro por otro, o quitar un matiz de una brisa que sopla. No se puede tocar el mundo de Safo. Yo creo que la plasticidad que tiene, lo justo que es y la belleza que hay en ese mundo que ofrece en sus poemas, casi que mejor sacrificar el alarde métrico y la gimnasia métrica que podamos hacer, que sería fabuloso poder hacerlo todo, pero yo por lo menos no me considero, claro, a la hora de poner en la balanza, que traducir es mucho, es pesar, traducir es pesar, qué quito, qué pongo, qué claro, me dejo, qué... Y luego están los retos también. Los retos de palabras concretas, de términos concretos. Y la gente no se puede imaginar... Poikilothronos. Bueno, tú lo comentas en tu prólogo, pero yo creo que era en los dados de Eros el lisimelés, ¿no? Sí. El Eros, sobre todo para hablar de Eros, que Safo lo hizo de una vez y ya para siempre. Nadie ha hablado mejor de Eros que ella. Como el lisimelés, claro, el li, la raíz, deshacer, afloja los miembros, es la traducción académica. Aflojar los miembros, parece que están los miembros como anudados ahí con cuerdas. Aflojar, venga, soltamos el tornillo, soltamos la tuerca, que eso de aflojar, como una muñeca que se le suelta un brazo, aflojar los miembros. Estuve dándole vueltas años. Y claro, al final me fui a las místicas castellanas, porque la experiencia de Eros, ¿quién mejor la ha contado? Además como mujeres, ¿no? El amor intenso de Jesucristo, pues me encontré con la idea del desmayo. El desmayo sí, el desmayo es otra cosa, ¿no? Entonces ya Eros es el que desmaya el cuerpo
o desmaya los miembros, pero no el que afloja y el que libera, el que suelta los miembros. ¡Hala! Y como que suelta un paquete en el suelo. Y entonces, esos retos de estar en horas, no sé qué cantidad de horas, lo que tú decías, te despiertas a veces, se te ocurre una idea, la anotas cuando vas por un... y claro, es que hay mucha responsabilidad. Con tu poesía puedes hacer lo que quieras, puedes dar por terminado un poema que es tuya, pero con Bueno, yo tal vez, la de Safo es que tal vez es lo mismo, como comentaba, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo muchas veces digo que yo cuando a un poema lo que le pido es el poema, no que me cuente el poema. Y el gran pecado de un traductor, bueno, en primer lugar, el gran pecado del traductor es primeramente intentar justificarse, ¿no? Que es lo que hacemos los traductores. Pero bueno, después el segundo gran pecado del traductor de poesía es intentar o caer en contar el poema, y eso no es la poesía, es decir, lo que tiene que hacer es un poema. Entonces, partimos también de una superstición que se la debemos a los filólogos, a los que les debemos cosas hermosas y cosas no tan hermosas. Y está bien que les metamos también palos a los filólogos porque forman parte de este precioso mundo y hay de todo, ¿no? Que es la separación entre forma y contenido, ¿no? Entonces parece como si el hecho de traducir poesía, y Aurora lo estaba diciendo perfectamente, pensáramos como... Por poner un ejemplo muy gráfico, como el artesano que quiere meter el barquito en la botella, ¿no? Como si el barquito fuera el contenido del poema y la botella fuera pues esa especie de cárcel versificatoria a la que queremos someter toda nuestra traducción, es decir, partir de un mapa de ruta ya previo, ¿no? Es decir, no sé, yo digo, pues yo quiero que todo esto sea en endecasílabos. Pues, es decir, lo importante no es que decir antes, yo quiero que todo esto sea en endecasílabos, lo importante es decir, bueno, es que esto solo podrían ser en endecasílabos. Es lo que digo muchas veces con un soneto, yo he escrito muchas veces sonetos, es decir, ante un soneto hay dos posturas, es decir, yo quiero escribir un soneto, pues adelante, escríbelo, y lo escribirán sonetos muy académicos, siguiendo las pautas. Y la otra postura es, pues esto no podría ser otra cosa sino un soneto. Es decir, en la traducción la forma y el fondo es lo mismo, como poesía que es, y debe salir de una manera natural. Como las personas tienen su color de pelo, tienen su color de ojos, sus gestos, sus manías, sus tics, hasta sus defectos, yo qué sé, todo lo que hace a una persona un todo que es mucho más que la suma de las partes. Pues eso es la traducción realmente de poesía, es decir, eso le tiene que salir el poema como una cualidad emergente. Este poema, esta versión de Aurora, supongo que ustedes habrán vibrado realmente, porque es el plástico, la pasión de Safo, es decir, un poema que en principio puede parecernos, y esto se cuenta desde el punto de vista académico, sí, esto es un poema ritual en que Safo pues, está haciendo una oración a Afrodita, pues como se ha hecho tanto, pero es que en la versión de Aurora no han sentido vibrar la pasión contenida, pero es el Safo en estado puro, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera se va trasladando de lo que probablemente la propia Safo vería como algo pues probablemente de ciencia ficción, o sea, pensar que alguien pudiera traducir su poesía, porque Safo, como griega que era, ella escribía en griego, es decir, para ella la poesía era materia, era algo tangible, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, como muy bien decía Aurora, no debemos sacrificar nuestro poema por unas supersticiones de forma y de fondo, ¿no? La poesía tiene que ser como sea. Cuestiones como, desde mi punto de vista, cuestiones como la métrica, la rima, yo qué sé, piensen en cualquier artificio o recurso poético. Yo, desde luego, no estoy en contra de ellos, pero siempre y cuando nazcan dentro del poema como algo natural. Es decir, si yo tuviera que traducir la Divina Comedia, ¿por qué tengo que rimar? ¿Porque el original esté rimado? Eso es como pensar que
que Donald Trump y Nastasia Kinski son la misma persona porque ambos son rubios, ¿no? Es decir, la traducción de poesía no es hacer un clon del original, realmente estamos reinterpretando. No deja de ser un poco recreo, ¿no? El recrear, el volver a hacer, ¿no? Y en eso yo pienso mucho, por ejemplo, en las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre que quiero poner un ejemplo de traducción de poesía, pues pienso en algo que no tiene nada que ver con la poesía, que es la versión que hizo Visconti del Gato Pardo, ¿no? Es decir, pues eso es una traducción para mí. Es decir, si quiero explicar lo que es la traducción, véanse la película del Gato Pardo. Así. Bueno, pues no ahora sé, ¿qué leemos hacemos? algún fragmento. Venga, vamos a leer otro, sí. Ahora, venga, ¿cuál? Nos vamos con Anactoria. Venga. Ese es uno de tus favoritos, además lo dices, ¿no? Yo creo que es... Es uno de los... Yo le guardo mucho cariño a este poema por lo que conté antes, y además me parece probablemente diría que es de los mejores poemas que se han escrito jamás en la historia, ¿no? Que luego se le conoce como el Priamel, ¿no? Y que parece que queda como muy como si Safo estuviera usando una plantilla, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer un Priamel, ¿no? Y tal, ¿no? Pues realmente es lo... ¿Quieres empezar tú? Bueno, yo es que... O sea, lo que tú quieras. En realidad no sé si leerlo... Aquí no tengo la versión... Es que han aparecido algunos restos en los nuevos papiros, en los de 2014, la edición de Oving. Hay dos poemas nuevos nada más, la canción el poema de los hermanos y la canción de Cipris, de 6 versos nada más, está incompleto completamente nuevos, otros incompletos pero de los que no teníamos noticia, 3, 4, y luego hay de poemas conocidos otros restos que nos ayudan a completar lecturas y a eliminar conjeturas anteriores. Y entre ellos está este. Entonces hay entre Elena y Anactoria, hay ahí 2 líneas y media que el poema se modifica. Y no las tengo aquí incorporadas, pero bueno, leemos la versión... Esto, perdona, nos llevaría, lo que pasa es que sí que nos llevaría a hacer otro coloquio sobre el tema, porque es apasionante. Podemos incluso comentar que la poesía de Safo ha llegado pues, en un estado muy fragmentario y, como he dicho, cada cierto tiempo van apareciendo algunos fragmentos. Hay fragmentos que tienen un interés más filológico que literario, y otros, pues efectivamente, sí que tienen un interés literario pues, porque vienen a llenar lagunas que en pasadas ediciones pues, o se han dejado con el famoso puntos suspensivos tan divertidos, ¿no? Que es lo que nos hace jugar con los silencios, o el propio editor de turno pues, se ha arriesgado a meter una conjetura. Yo te quería preguntar, Aurora, ¿qué opinas precisamente de esto? Si deberíamos de dejar como válidas las pasadas versiones con conjeturas, o esas las tendríamos que eliminar, pues decir, bueno, como ha aparecido, se ha rellenado esto... Sí, pues yo de hecho en la edición ampliada voy a dejar no, porque este poema es verdad que es muy poco el retoque de en fin, lo que se completa es muy... Pero, por ejemplo, el himno a Hera, que además... y el de las Nereidas, por ejemplo, que la conjetura era diosa Cipria y Nereida. Cipris nada, veneradas Nereida. Cipris no aparece para nada. Entonces, los dejo los dos. El anterior con las conjeturas que acepté en su momento, y hay un apartado de nuevos poemas que en realidad son 10, nada más, con los nuevos, 2004 y 2014, no tenemos la suerte de que aparezcan tantos papiros, entonces están para quien quiera compararlo, o sea que lo voy a hacer coexistir, porque en realidad Safo es las dos, quien haya leído ya el anterior, y además también se puede ver como algo que es prodigioso, cómo se puede ir reconfigurando. Es que Safo siempre hay una fluidez y hay una
lo atractivo es que nunca se cierra lo que sabemos sobre Safo, ni lo que disfrutamos sobre Safo, ni podemos definirla ni encerrarla no solo en ediciones, sino que su poesía es cambiante, la vamos leyendo, su idea de Eros, es que casi nadie ha llegado a entenderla y aceptarla. Yo creo que tu odio a los filólogos es a los victorianos, que la intentaron meter para que fuera una señorita digna de los despachos de Oxford y de Alemania y de Cambridge, y ahí para que los filólogos, los señores catedráticos, estuvieran muy, en fin, con una compañía digna y que no fuera una mujer que ama a mujeres y que además habla de Eros como lo que realmente importa en la vida. Entonces la subliman y la trastocan. Entonces Safo ha ido cambiando tanto, esas metamorfosis también son interesantes. Habla mucho de la propia humanidad. Vaya. Y no piensas que también por el lado opuesto también, ¿no? Es decir, por un lado está ese lado victoriano que han intentado convertir a Safo un poco más que en aquella regente de un pensionado de señoritas de Vilamovich, ¿no? Pero también por el lado opuesto, ¿no? Es decir, intentar convertir a Safo en una especie de adalid pues a lo mejor del feminismo, ¿no? Del feminismo entendido. Quiero decir que a lo mejor que son términos que a lo mejor podrían a Safo, por estar por encima de todo, que es que cada época de alguna manera va rehaciendo su Safo. Y de hecho sí. esa imagen de Eros que Safo nos está retransmitiendo, es decir, yo no veo a Safo como una especie de, como si tuviera que llevar la pancarta del amor a las mujeres, del amor entre mujeres, sino de una visión absolutamente libre del amor, ¿no? Es decir, claro, algo que... De hecho, Safo, bueno, por eso te se digo, casó, o sea, es un amor muy y además que tampoco tenemos datos fehacientes para decir y fue esto, fue lo otro, tal. Pero lo cierto es que los poemas hablan de Eros y además de Eros entre mujeres, y ya estamos en una madurez de punto de la civilización en que se puede aceptar que hay. Hay poemas como el de Sardes, el de la que se fue a Sardes, a Lidia, tal, que se la recuerda, la que estaba enamorada de la que se fue, o sea, hay personas mujeres que desean a otras, que tienen nostalgia de otras o que son deseadas, y 2 y 3 o 4 en cada poema. Hay amor de mujeres. Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Y qué pasa? Que eso se ha intentado desde sustituir a una Safo por otra y convertirla en la suicida por amor, por Faón y todo eso, hasta intentarla convertir en una sacerdotisa o en una regente, una abadesa. Y claro, ahora estamos ya en una situación que, por supuesto que tomarla como bandera, no, pero es verdad que hay una literatura de género, hay una crítica de género, hay unos estudios de género que sí que están arrojando luz, en el sentido de estudiar de una manera mucho más libre y más desprovista de esos prejuicios, de esos filólogos filológicos, decimonónicos de los que tú hablas, de una manera más tranquila, decir, bueno, pues si es que aquí lo que hay declaraciones... hay melancolía, hay tristeza, hay abandono y hay mujeres y también hay hombres en otros, están los epitalámios, están también fragmentos una relación de no soportaría tener una relación contigo siendo yo más vieja que tú, o sea que hay relaciones también hetero, ¿no? Digamos. Entonces eso hay una mayor, por suerte, apertura y tranquilidad ya en este momento del siglo. Y te lo voy a comparar con otro hallazgo. Otra cosa para la que está preparada también, estamos mejor preparados para leer a Safo, desde el punto de vista formal. Ahora ya los museos no le ponen los brazos a las estatuas, es decir, ya se admira la ruina. Desde hace décadas, ¿no? Ya se considera completa la obra de arte fragmentaria. Es decir, aparece un torso incompleto, aparece una figura sin cabeza y ya desde hace mucho tiempo no se completa la escultura. Llega alguien a ponerle la mano que le falta a la Venus que salió de tal. Entonces, esa capacidad para disfrutar del fragmento es algo además mucho más
generalizado en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Podemos disfrutar como obra completa, como obra artística completa, lo fragmentario. Hay una moda del haiku, del aforismo, del fragmento en sí. Hay mucha poesía que es, digamos, hermética o sugerente, o que, no estoy pensando, por ejemplo, la de Chantal Maillard, que no es nunca explícita, o que no es narrativa, o que no es cerrada, siempre está abierta. Entonces, eso lo podemos disfrutar ahora. Pues de igual manera ocurre con el eros sáfico. Ahora estamos ya en un momento en el que por fin pues se puede, y de hecho hay una crítica en los volúmenes estos de Reading Sappho y Reading Sappho, que hay artículos pues muy iluminadores. Por ejemplo, hay uno sobre el yo y las posiciones de los sujetos que hablan en cada... hay una comparación, por ejemplo, de Sappho y de Anacreonte, y realmente Sappho lo hace de una manera muy, muy personal y muy única. Y eso lo están haciendo pues una nueva crítica que a la universidad, por ejemplo, yo he visto siempre a veces una reacción y tal, como si esos estudios de género o que tengan la palabra feminista en la... ya hay una reticencia, como no, la filología, como si no tuviera... Mejor quitarnos el moho ya de una vez, porque es que se va a notar mucho dentro de unas décadas cómo se paralizó ahí, al no asumir que hay que incorporar lo que dice esa crítica, que esa crítica es legítima y es la de nuestro momento. Hay verdad que se dicen tonterías, es cierto, hay momentos en los que se abusa, pues no sé, de aplicar teorías con calzador. Pero, por otro lado, es cierto que se están analizando textos con una libertad y con una riqueza de enfoques que no veíamos desde hace tiempo, y eso lo está haciendo los estudios de género. Bueno, pero de todas formas, bueno, yo tampoco he dicho que estos estudios no estén bien. Lo que digo es que cada época tendrá los suyos y probablemente el siglo que viene vendrán otros y el siglo siguiente vendrán otros, es decir, será pues distintas visiones sobre Sappho, y en el fondo Sappho, el eros sáfico estará muy por encima de todo eso, es decir, incluso del feminismo. No estoy criticando el feminismo como tal, pero lo que quiero decir es que trascenderá todo eso de alguna manera, es decir, será un poco esa Sappho que nos retrató, la única persona que la pudo retratar de alguna manera en un verso como su contemporáneo, parece ser, y amigo, parece ser, Alceo, el otro poeta de la isla de Lesbos, porque en la isla de Lesbos había más poetas y había una tradición poética. Probablemente Sappho estaría dentro de esa tradición, solo que como su genio, su grandeza poética, pues la ha llegado a individualizar, ¿no? Pero el otro gran poeta, que a mí me parece un poeta soberbio, como es Alceo, que ahí se nos ha conservado un verso que dice Sappho, viene a decir más o menos, traducido un poco por encima, dice Sappho, la pura Sappho, la del pelo ceñido de violetas, la de la dulce sonrisa, ¿no? Pues para mí esa es realmente Sappho. Es decir, la del pelo ceñido de violetas, la de la dulce sonrisa, la pura Sappho, incontaminada en el sentido no religioso, sino que al fin y al cabo cada época tendrá su Sappho y bueno, todas son desde cierto sentido legítimas. Es decir, la Sappho de Wilamowicz, ¿era legítima o no era legítima? Bueno, pues estaba ahí. Cada historia tiene la suya y cada traducción también tiene es un poco partir de nuestra época histórica. Es decir, y lo apasionante es que también, lo apasionante de esta época quizás sea también que contamos con nuevos papiros, bueno, todo el siglo, ¿no? Que no es solo de lo que podían disponer en siglos anteriores, hasta los hallazgos, por ejemplo, de este poema sí. Pues claro, era una Sappho muy diferente, entonces de alguna manera somos más afortunados. Hombre, yo estoy de acuerdo que sí que son tiempos más maduros en muchos aspectos, pero fíjate qué curioso que ya en los años 50 hay una conferencia muy famosa que de alguna manera marcó un antes y un después en los estudios sáficos, por así decir, en castellano, que es la conferencia de Fernández Galiano sobre Sappho. Esta conferencia, en plena dictadura de Franco,
Es una conferencia tremendamente moderna en muchas de sus conclusiones. Luego tiene también otra parte que se mete por unos berenjenales de psicoanálisis que, madre mía, el pobre eso se lo estropea. Pero la parte en que de alguna manera da un portazo a la llamada cuestión sáfica y dice, vamos a ver, nosotros no podemos inventarnos una Safo y decir lo que estaba haciendo Safo. Es decir, más allá de lo que han hecho toda la vida el género humano, reunirse para hablar o para cantar poesía. Y todo lo que sea ir más allá será simplemente ciencia ficción. Es decir, cuando Safo habla de sus amigas, ¿quién eran sus amigas? Amantes. Bueno, evidentemente hay muchos de los poemas en donde hay un eros, efectivamente, pero es que también estamos, de alguna manera, creando una biografía de Safo a partir de sus poemas, que eso es un gran peligro. Es decir, es esa pescadilla que se muerde la cola, también muy filológica, de decir, bueno, es que nosotros necesitamos, para analizar un poema, necesitamos conocer datos de la vida del poeta. Pero es que luego además dices, joder, pero es que luego encima los datos de la vida del poeta los sacamos del poema. Con lo cual, ¿dónde estaba el huevo y dónde la gallina? ¿No? Yo creo que para mí Safo es simplemente el amor. ¿Qué es el amor? Pues no lo sé. Pero el propio Fernández Galiano decía en esa conferencia que Safo fue la inventora del amor para Occidente, y me parece precioso. Es decir, yo creo que no hay una definición de lo que es la poesía de Safo más bonita que esa. Que luego ese amor sea la sublimación de unas glándulas o de unas neuronas o de unas enzimas, no lo sabemos, pero a Safo, de alguna forma, le debemos convertir eso en música, en poesía, en memoria, en canto y en una pasión, ¿no? Que de alguna manera leemos. Leemos el poema. Venga. ¿Cuál, el de Anactoria? O si quieres, podemos leer alguna de las... ¿Tienes alguna de las versiones de los hermanos? No, es que hablando es que no sé ni qué hora es, pero creo que ya estamos aburriendo a nuestro público amable. ¿Qué hora es? Las 8:13. Uy, nos haces una señal y tal, cuando ya... Bueno, yo quiero leer aunque no sé, aunque le falte esos gramos de papiro nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente como inventora del amor, pues no hemos sido muy fieles a lo que propone este poema, que es absolutamente... Yo no conozco poema más subversivo que este. Claro, si no hubiera sido porque Platón y Horacio y Catulo y Ovidio o quien quiera que escribiera la Heroída XV consagraron a Safo, la pusieron en su pedestal y no se podía ir contra Platón ni contra Horacio, creo que Safo se hubiera perdido. El prestigio, lo intocable de Safo estaba porque la auparon los grandes romanos y Platón, ¿no? Que también si no, yo creo que poemas como este hubiera pasado como con Lucrecio, que se contaba de Lucrecio, de su vida, los bebedizos, que estaba loco, en fin, toda esa manera de desprestigiar lo que se sale de la línea que quiere el poder que se mantenga, todo lo subversivo, todo lo heterodoxo, todo lo que va contra el orden establecido por el sistema griego, romano o cristiano y posterior. Yo creo que a Safo la protegió eso, que los grandes nombres de Roma la respetaran tantísimo, ¿no? Y porque este poema es muy subversivo. Lo voy a leer y creo que lo dice todo. En mi edición recurrí a la licencia de poner títulos. ¿Por qué? Porque entiendo que la lectura es a quien llega sin saber nada, pues quizá un título sea una especie de invitación, es una intromisión, pero en este caso además le puse como título Lo que una ama. El griego permite, pues se puede traducir lo que uno ama, pero ya sabemos lo que pasa con el masculino universal, que a veces
como que no nos sentimos del todo. Unas veces sí, otras no. En fin, depende. A veces está quedando corto. Comentaba eso, esa subversión tuya, en tu nota, te lo agradezco muchísimo, porque es verdad que además fue una aportación de una de las, María López Villalba, traductora, que la amiga tuya también, con la que hicimos aquellas lecturas en los bares y en las escuelas. Lo que una ama. Puede ser lo que uno ama, lo que una ama, pero si esa fue la que habla y se está oponiendo a toda la tradición de la épica y a todo un mundo heroico y militar, es lo que ella piensa, pues lo que una ama. Bueno, lo que una ama. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su muy noble esposo, dejándolo tras sí, marchó a Troya embarcada y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo Cipris. Porque ahora me has hecho recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. Bueno, este poema es el mejor poema pacifista de la historia. Nos está diciendo que lo que entonces era más... Bueno, solo recordar el catálogo de las naves o incluso... Bueno, hay montones de incluso las... ¿En qué obra? En la Ifigenia de Eurípides, que también ya es heterodoxo a su manera. Hay también otro catálogo, ¿no?, de los barcos que el coro de mujeres de Áulide está describiendo. Todas esta costumbre de narrar, de contar cómo son los barcos, cómo son los soldados, cómo están, en fin, cómo son las armas, todo eso es parte de la... en fin, Grecia está construida, la literatura griega empieza con todo ese repertorio de ese relato, esas descripciones épicas, heroicas. Pues decir que ella no considera lo más bello todo eso que la gran épica y la gente en general considera lo más hermoso, y ponerse en contra ella solita y decir que además que es lo que una ama, sea lo que sea. No nos dice que sea... no da un nombre concreto, no. Lo que una ama, pone como ejemplo a Helena deseante, Helena que desea irse. No es, aunque Afrodita la manipula, pero bueno, Afrodita también aparece en los nuevos, se ve que Afrodita, digamos que es parte, por supuesto, de la responsabilidad de esa huida, esa escapada, pero Safo la dibuja una Helena que decide, que desea, una Helena deseante y deseada a la vez. Y la pone como ejemplo. Safo recurre mucho a mujeres fuertes. Está también en el poema de Titono, es Eos que rapta a Titono, porque se enamora de un joven y lo rapta. Luego viene la vejez y se le olvida pedir que el chico se quede joven siempre, pero es una mujer también, o sea, que también hace una elección de sus mitos. No es la misma que hace Anacreonte. Por eso digo que Safo es una mujer. Entonces... No es lo mismo, no sé, también. Incluso es anterior a cómo la polis distribuye los roles de una manera que se mantuvo muchos siglos. Safo es anterior y habla con mayor libertad, pero también tiene ya sus opciones, ¿no? Sabe lo que le apetece y lo que quiere, y sus deseos los deja muy claros, con una libertad absoluta. Entonces, ella parece la hablante, la cantante,
la voz de Safo como deseante, y aparece la deseada, que en este caso es Anactoria. Ya si aparece lo que una ama al final del poema y nos demuestra que esa relación amorosa es mucho más valiosa que todos los ejércitos, que todos los soldados, que los carros de los lidios, y que toda la infantería y toda la marina y todo junto. Y eso es muy subversivo. Es como Arquíloco tirando el escudo, pero además de una manera que nos conmueve más, porque todos los que estamos aquí yo creo que sabemos lo importante que es esto de lo que está hablando Safo. Y en el fondo le damos la razón, aunque luego, en fin, las banderas y los discursos y la política nos hace decir otras cosas, pero todos sabemos la importancia de lo que uno ama y de lo que una ama. Y Safo lo dice con una seguridad, con una audacia y con una destreza que no hay manera de superarlo. Parece que rompe, como tú dices, la subversión, que no está hablando de un nombre en concreto y además no está diciendo que algo lo amamos por ser bello, sino que es bello porque lo amamos. Exactamente. Es decir, está rompiendo de un plumazo con el universo de Newton, por así decirlo. Está rompiendo el universo como una maquinaria limpia y de engranajes totalmente autónomos, ajenos a nosotros, cuando no somos nosotros los que de alguna forma somos los autores del universo. No es que el universo no exista sin nosotros, sino que somos nosotros los que le damos un sentido a nuestra realidad. Y el amor es eso, en un cierto sentido, ¿no? De hecho, cuando nosotros traducimos a Safo, la estamos amando, y la Safo la hacemos hermosa porque la amamos. Y en el fondo la poesía, al margen de que Safo esté en las bibliotecas, en papel, en los cánones, el único canon realmente es alguien que en un momento dado se acuerda de un poema de Safo y lo dice, ¿no? Eso que decía Cunqueiro, dice: no tiene pena de la vida quien en larga noche no sepa decirse un cuento. Pues, ¿cómo ha sobrevivido esa poesía si no es de alguna manera recreándosela con la memoria, ¿no? Es decir, y ese lo que uno ama, desde luego, es un hachazo, además, al concepto incluso de belleza de los que tenemos en el imaginario de los griegos, ¿no? Es decir, la belleza como algo ya dentro del objeto, ¿no? Cuando no son nuestra propia mirada la que lo... Es decir, Anactoria es bella, pero es bella, es hermosa, su rostro brilla, pero porque ¿quién la hace brillar? Safo la hace brillar. Sí. Los ojos de Safo, la mirada de Safo es la que la hace brillar como un espejo, ¿no? Eso es maravilloso, es un poema que me parece maravilloso. ¿Pero tú lo has leído? ¿No lo has leído? Yo no sé, es que no me dan ganas de leerlo después de escuchar. No, pero lee otro. Bueno, venga, voy a leer este y luego, pues si quieres podemos, o que nos controlen el tiempo. Leemos dos más, por ejemplo, ¿no? Lee otro, voy a leer otro. Lee otro, sí. Bueno, yo voy a leer uno muy cortito. Si lo encuentro, porque como esta es la nueva edición y no creas que... Bueno, voy a un poema que precisamente está en un estado muy fragmentario, por lo menos siempre, como dice Euro, pues siempre se suelen encontrar cada X tiempo algún pedacito más que... Pero bueno, es un poema, como sucede con casi todos los poemas de Safo, excepto el que hemos leído al principio, el llamado La Oda a Afrodita, en el que sí estamos seguros en un 99% de que tiene un comienzo y tiene un final. Los poemas de Safo, prácticamente todos están in media res, es decir, son, como ha dicho Aurora, son fragmentos. Podemos incluso, pues, evidentemente, en nuestra época es una época donde tenemos efectivamente esa libertad para apreciar eso, ¿no? Para apreciar lo fragmentario, jugar con eso. Y eso es un poco lo que ha dado también el azar. ¿Safo le hubiera gustado transmitirse así? Bueno, pues probablemente no. Pero a lo mejor sí. Dijeron, oye, podría decir, pues yo este poema lo terminé así, pero mira, queda mejor terminado así. O, nunca se sabe. Bueno, pues yo voy a leer un poema de nostalgias y de melancolías que empieza in media res
y termina también pues como el mar en el infinito. Nunca se sabe a dónde va. En Sardes tiene a menudo aquí sus pensamientos. Para ella tú eras cual diosa manifiesta y tu cantar su máxima alegría, mas ahora sobresale entre las lidias como la luna de rosados dedos, al ponerse el sol vence a todas las estrellas y su luz tiende por el mar salino y por los pastos copiosos de flores. Se ha derramado el hermoso rocío, lo zanean las rosas y el tierno perifollo y el meliloto enflorecido. Ella, entre tanto, va de un sitio a otro con la nostalgia de la dulce Atis y del corazón frágil siente el peso. Ir hacia allá nosotras, no. El mar inmenso deja oír su voz. En medio, no nos es fácil ser como las diosas en la belleza que al amor empuja. Qué bonito. Es además uno de esos poemas en los que no sabemos dónde está el foco del Eros, ¿no? ¿Quién ama a quién? El recuerdo está allí, pero la quisimos todas. Es una cosa muy fluida y no entra en la identidad que nosotros estamos acostumbrados a tener, sexual incluso, ¿no? De uno es lo que se define como tal desde que nace, tiene... Entonces, claro, hay como una ausencia de límites que a mí me parece lo bueno de los griegos en general, que es que todos lo inventaron y todo estaba por hacer, ¿no? Entonces esa frescura de cosas recién dichas, recién descubiertas, en Safo además se da en un grado sumo. Bueno, pues yo voy a leer de los nuevos. No sé, decimos más cosas, no sé, porque ya se iba haciendo la hora, ¿verdad? Sí. Eso es verdad que hay costumbres de... Pues entonces, pues no sé cuál, porque el de los hermanos es el poema, ha aparecido el poema de los hermanos, 5 estrofas completamente intactas. Lo que pasa es que habla de es de una serie además de poemas que debieron ser abundantes y que de poemas familiares. Ya teníamos algunos, el Safo con su hermano el Calavera, el Caraxo, que se enamora, además siempre Afrodita por medio, ¿no? Y tiene una relación que lo arruina, y ella como hermana y tal responsable. En fin, es un poema familiar y es muy curioso, nos da muchísimas claves de otros muchos asuntos del mundo de Safo, pero la verdad es que ya que estamos aquí y que Juan Manuel es tan defensor del... Yo creo que voy a leer el poema de Titono, que la historia es curiosísima porque teníamos un papiro de Osirrinco con los finales y de pronto aparece otro, 2004, con los principios de los mismos poemas y ya se ha podido pegar y se ha conseguido el poema completo. Y tenemos ahora un gran problema porque antes tenía un final transmitido además por transmisión, bueno, una cita indirecta, que era un final precioso, el de la Abrosina, que es un concepto además ético de la vida, tal y como la entendía Safo, el deseo de sol, el deseo de... Es un final maravilloso, pero resulta que el papiro nuevo no aparece como final. ¿Dónde acababa el poema? Con el mito, los poemas no suelen acabar con los mitos, con el relato mítico, siempre se vuelve a una reflexión del poeta, a aplicarlo a una situación, no se queda en el relato mítico. ¿Con qué nos quedamos? Entonces, a veces han venido a complicar las cosas, ¿no? Pero bueno, voy a leer el poema de Titono porque tiene esa elección de un personaje, una queja muy sincera del paso del tiempo y de la vejez y tal, muy dolorida. Pero a la vez esa celebración del canto. Lo curioso es que este nuevo papiro pertenece a una antología temática. El poema anterior, que además también es de Safo, se llama el poema de Talía, habla de la fiesta, la alegría de la fiesta. Son poemas que hablan de la perduración del canto en el futuro y del paso del tiempo. Entonces, parece que era una antología temática, lo que en fin, donde venía incrustado este trozo
de papiro. Pero cómo emociona el ver que se puede recuperar, aunque sea media línea. Yo venía en el tren, no sé si se me notaba mucho, pero venía entusiasmada con la idea de poder leerlo, además por primera vez, y de haberlo trabajado. No sé, me parece que en fin, que me considero muy afortunada de haber dedicado el tiempo a Safo. Y bueno, y hago lo que puedo con la traducción. El poema de Titono. Con hermosos dones de las musas de cintura colmada de violetas, chicas, venid, y con la lira melodiosa que ama el canto. De negros ya pasaron a blancos mis cabellos, en grave se ha mudado ya mi ánimo. Apenas si me llevan mis rodillas, estas que fueron ágiles para danzar antaño, iguales a las de los cervatillos. Qué a menudo lamento todo esto, mas ¿qué podría hacer? Imposible estar libre de vejez si eres un ser humano, pues cuentan que de Titono, que hace ya mucho, Aurora, la de rosados brazos, animada por Eros, al confín de la tierra se encaminó llevándolo consigo cuando era bello y joven. Pero también a él la gris vejez lo acabó devorando con la ayuda del tiempo, por mucho que tuviera como esposa a una diosa inmortal. Precioso. Yo precisamente, yo no sé si has conservado tú en esta, porque este sale en la nueva versión, ¿no? Esta es la nueva versión. Lo de la danza, por ejemplo, y lo de... Hay 3... Sí. Hay... Pero has conservado lo de la Abrosine. ¿Lo de la Abrosine? No. En el nuevo no, porque el nuevo papiro no la tiene. Pero en el anterior no lo quito de la edición. Lo mantienes ahí, sí. Hay una sección nueva de los nuevos poemas, aparte, y que cada cual compare y elija el final. Sí, yo cuando saqué, porque me acuerdo que cuando salió o sea, cuando estaba preparando mi edición, se había descubierto ya ese poema y fue lo traje. Y yo preferí mantener lo de la Abrosine porque sí me pareció... Igual el azar funcionó también ahí como dentro de un... no sé. De hecho, sí, hay gente hay filólogos que lo prefieren, que es el final más sáfico, porque realmente el mito no suele ser el final. Quizá el que hizo esta antología fragmentó el poema. No lo sabemos. Es que Safo es el mundo de la incertidumbre. Es que muchas veces lo que nosotros hemos heredado, hasta qué punto el escriba de turno o el se cansó el antólogo aquí lo dejo, lo voy aquí a lo cortar corto, aquí sí. o tal. Muchas veces es un misterio. Entonces aquí juega también mucho el laberinto del azar, ¿no? Sí. Es muy interesante. Bueno, tú ibas a leer uno tuyo. Bueno, yo iba a leer unas líneas, 10 líneas de un pequeño texto en prosa, y ya con esto que es de un próximo libro de prosas y cosas así y tal. Y además se lo voy a dedicar precisamente a Aurora y a Aurora. Tiene una doble dedicatoria, a Aurora Luque y a Luis Artigue, un poeta, no sé si lo conocéis, que ha sacado un libro estupendo, La ética del fragmento, que es no hemos hablado aquí mucho es un libro que tendría que haber ganado el Premio Nacional. Es un poeta feminista, sí. Hace una lectura de Safo absolutamente rompedora, con una clarividencia, y es un libro, yo no daba crédito. Sí, es un libro muy recomendable. Sí. Muy recomendable. Cómo incluye, cómo dialoga con Safo, pero con una Safo que no tiene nada que ver con... En fin, es un libro muy, muy, muy recomendable. Bueno, pues esto es simplemente unas líneas muy modestas. Es una especie de homenaje a los filólogos, ¿no? A los filólogos que han estudiado a Safo, muchas veces quizás con un exceso de celo, además que nos ha llevado pues al extremo del pensionado de señoritas de Vilamov, pero también con un cierto cariño, ¿no? Porque algo que se les escapa, ¿no? Una cosa como... Y entonces se llama Epifanía. 2 viejos profesores de griego recorren el viejo pasillo de su departamento. Todo huele a antiguo, a rancio, a página fatigada, a escolio mortecino.
aunque el principio del verano y los últimos exámenes van dejando en esa atmósfera cerrada un cierto desasosiego de luz, el hilo de un deseo. Los viejos profesores conversan, quizás en un lluvioso inglés, sobre algunos aspectos de la política departamental e invocan graves la cercanía de unas decisivas votaciones. En eso que ante ellos se cruza una estudiante, con la levedad de un recuerdo. Lleva un vestido largo, es pelirroja, el compás de su tránsito, la pericia de su andar, qué asombro, como si solo en la vida se dedicara a pasar frente al griego antiguo ondeando sus largas faldas siempre ajena al traspiés. Bajo el borde de sus faldas las sandalias, el negro cuero y la piel blanquísima, con trazos de rosa y violeta, y los tobillos firmemente cincelados. Uno de los viejos profesores le subraya al otro la escena y aprovecha para recordarle unos versos de Safo. Gracias. Pero yo pensaba que iba a seguir con los versos. No, pero vaya, está claro que venía muy bien. Pues entonces creo que podemos abrir al coloquio al público si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja. A Zeus lo nombra poco. Aparece, por ejemplo, en el nuevo que se ha descubierto sobre los hermanos, aparece Zeus. Aparece Zeus, pero en el sentido de que hay que dejar las cosas, encomendarlas a Zeus, y Zeus puede enviar a otro dios para que no suframos calamidades. Eso es lo que viene a decir Safo en el poema. Pero Zeus no es un dios cercano. Ese dios que enviaría sería Dioniso, que... Hermes, tal vez, ¿no? Hermes aparece el dios del sueño, sí. ¿no? Que además hay una versión muy bonita de Litis, una recreación de Ticeloti, cuando dice, vino Hermes y yo le dije en sueños, más o menos, ¿no? Pero sí, ¿verdad? No. Además hay una glosa, porque yo en esta última esta edición he incorporado con la esperanza de que a lo mejor, en fin, porque también son muy sugerentes, palabras sueltas que usó Safo, que estaban incorporadas al final de los poemas como testimonios, en fin, como restos terminales. Y hay una palabra que es como Héctor, ¿no? Y es un epíteto que usa Safo, lo viene a llamar el poseedor, o sea, que le da un papel además de poseedor, en fin, no demasiado simpático, ¿no? El que no solo omnipotente, sino encima el que posee. Entonces, no creo que fuera muy de la... Sí, pero que no parece que fuera muy simpatizante, no es de su panteón particular, digamos. Oh my God, el griego era... No, que le preguntaba a Aurora si fuera tan amable de leernos en griego lo que una ama. Ay, no sé, tú lo lees en la versión, pero en el erasmiano, en la versión erasmiana. No, es que es así como... En erasmiano no podemos, tenemos que leerlo, claro, en erasmiano no podemos leerlo en otra... No, ya, pero que hay quien... sí, como la pronunciación del griego sí, moderno. con la eta y tal, la ita, en fin, pero que sí, que de hecho se enseña ya... En fin, yo soy muy mayor, entonces tengo que leerlo al modo... Bueno, entero, voy a leer hasta sí, yo creo que... A ver, la parte que está... A ver... Uy, las gafas. Oimeni peon stroton, oide peston, oide naun fais epigan melainan en menai caliston, egodeken otto tis eratai. Panchi deumare sineton poesai, panti tuta, agar poli, perskethoisa kallos anthropon, Elena, ton andran, ton panariston. Kallippoi sevas estroian, pleoisa
cud paidos, ude filon, toqueon, pampan emnace, ala parágage aután. Ahora hay una laguna que se ha rellenado un poquito, pero bueno. Nin en actorías, omnenais hu pareoisas, tas que voloiman, eraton de bama, camarigma lampron idem prosopo, itan lidon armata can oploisi pesto magentas. Pero creo que esa estrofa eres tú el que... Lo he dicho antes muy deprisa, di la del amarigma. Amarigma es el centelleo radiante del rostro, que es lo que Safo recuerda de su amada Anactoria, ¿no? Es que para ella es más valioso que todos los Curioso que a mí me sonó cuando se me quedó la camarugma con la U, porque curiosamente además el dialecto lesbio, bueno, son todo conjeturas. No lo he leído. Son todo conjeturas porque nosotros no hemos escuchado a ningún griego de la antigüedad, pero bueno, se tiende a conjeturar que el dialecto lesbio, la U, la Y, la pronunciaba como una U, ¿no? Una U normal como nosotros, ¿no? No como si pronunciamos en el griego erasmiano el Y, que lo pronunciaríamos como una U francesa o como una I directamente en el griego moderno. Entonces a mí se me quedó... Luego hay García Calvo más extremado, ¿no? Que Safo y escribe Safo y todo eso, ¿no? Pero yo tasquebolo inman era tontebama camaruj malam proniden prosopo et aliudon armata caipanoplois pesomagentas. La música se pierde. Es que, claro, así sonaría aquí más o sí menos, haría claro. falta. No, tú lo llevas muy interiorizado, pero es verdad que ahí tenemos un poco más suerte con el latín, lo tenemos más próximo, ¿no? Pero claro, entre los fragmentarios, los corchetes que tienes que saltar porque no es seguro el texto, pues no se puede disfrutar tanto. ¿Qué? Y el ritmo es muy distinto, claro. El ritmo, las largas y breves, no podemos... Bueno, habría que hacer un ejercicio previo bastante... La métrica del griego clásico y del latín, nosotros solo la podemos ver como un esquema. Es decir, no tenemos el oído porque no sabemos. Claro, es un ritmo musical, no se basa en la acentuación, no es de intensidad, claro. Entonces... De hecho, cuando lo intentamos pasar a un endecasílabo, cómo sonaría traspasando los acentos, sonaría pues realmente no como un endecasílabo, sino como un dodecasílabo español, ¿no? Y realmente no es como le sonaría a Safo, ¿no? O sea, a Safo a lo mejor le sonaría algo parecido, pero vamos, muy de poi, quiló, throna, zanata, afrodita, pai, dios, doloplo, quelis, omais, me, masais, y me, doniais, y damna, potnia, cimón. Pues esto que he dicho yo, que suena horrible, porque suena como una psicofonía casi, ¿no? Realmente no tenemos esa gracia. De hecho, no sabemos qué significaba para la prosodia griega largo o breve. Hay una gran guerra dentro de los prosodistas y los tratadistas de métrica, si los acentuales, es decir, si una larga, pero claro, una larga equivale a dos breves, es decir, como si fueran las notaciones musicales. Pues realmente no, porque sabemos que una larga a veces equivale a una breve. Se hacían esos saltos. Es decir, no hemos perdido ese oído. De todas formas, Agustín García Calvo, sí hay grabaciones, además por ahí todavía circulan y tal, sí. Que sí, él lo trabajó muchísimo y sí que le consigue dar en fin, ahí es más creíble, pero yo a veces he consultado vídeos de por fin el griego tal y como sonaba, pero realmente son hablantes anglosajones y suena horroroso, suenan las vocales. Aparte que yo soy partidario yo soy antipronunciación erasmiana total. Lo que pasa es que le tengo cariño porque forma parte un poco de nuestra historia académica, ¿no? Pero yo creo que lo más normal y lo más lógico es pronunciar el griego antiguo como lo pronuncian los griegos de ahora. Es decir, es como si nosotros ahora mismo leyésemos a Garcilaso aspirando las vocales, ¿no? Cosas así, es decir, impostando de alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que poikilóthrona zanata afrodita, pues habría que decir pues piquilóthrona zanata afrodita, ¿no?
Eso, una forma es de escuchar cómo sonaría, es, por ejemplo, con las versiones estas de Eleftheria Arvanitaki. Sí, de Angeliki Y Ionatos, Ionatos. sobre todo. El Las disco de Ionatos, Safo de Mitilene sí. es un disco maravilloso, yo lo traí también en el tren. Sí. Hay sobre todo la canción de la Memeli, cabra, la sí. estrella de la noche, Sí, el lucero, ¿no? sí. Espero un panda, tal. Espero un panda, claro, o sea, espero un panda. sí, ¿no? tanto. Y creo que sí, que hay un acercamiento ahí, pero claro, todo hay que contar con una dosis de arqueología, ¿no? En todas esas aproximaciones. Yo creo que nos ha quedado la partitura, nos ha quedado el libreto y falta la partitura musical. Por desgracia no tenemos grabaciones fidedignas, ¿no? De cómo sonaría y cómo... De todas maneras, Aurora, no sabemos cómo suena, pero ha sido maravilloso escucharos a los dos. De verdad, un aplauso para ellos y muchísimas gracias. Okay.